Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Ya estamos transmitiendo, hoy es 31 de enero del 2024, último día del primer mes. Este año ya se está acabando de volada. Son las 6:17 del día y ya, como ven, ya tenemos invitado. Está Michael Chamberlain con nosotros. Él ha sido defensor, es defensor de derechos humanos en México durante más de 30 años. Se ha desempeñado también y se ha especializado en documentar y analizar graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, donde actores estatales y no estatales han tenido responsabilidad internacional. Ha sido consultor sobre desaparición forzada y derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Ha presentado informes a la CPI sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en México en la guerra en curso contra las drogas, y representa casos en el Comité de Derechos Humanos también de la ONU. También ha sido consultor de derechos de los pueblos indígenas, especialmente en desplazamiento forzado interno y en el conflicto armado en Chiapas, donde actores estatales y no estatales cometieron ataques deliberados en contra de la población civil. Es miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2017 al 2020 y miembro del Consejo Consultivo y Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 2012 y 2016, director general de Vinculación y Reparación Colectiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal de enero del 2020 a enero del 2021. Ha sido subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Centro de Derechos Humanos Fray Juan del Lario, secretario de la Red Nacional de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. Ha escrito varios artículos académicos y capítulos de libros, de los cuales coordinó para el INACIPE, Desapariciones en México, análisis sociojurídicos del fenómeno en curso, y la columna en español de Poder y Derechos en Rompevientos TV. Es antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene una maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flasco en México, y estudios avanzados en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de España. También cuenta con 3 diplomados de Derecho. Vaya, o sea, si me aviento todo el currículum, me voy a aventar todo el programa. El caso es que Michael Chamberlain está acá con nosotros. Para mí es un gusto, un honor que nos puedas acompañar, que te hayas dado el tiempo y el espacio de poder estar con nosotros. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Oye, yo feliz de que estés acá con nosotros. Y fíjate que el tema por el cual queríamos platicar contigo es un tema bien delicado, es un tema que también, fíjate que no es muy conocido. Escribí yo la semana pasada precisamente de este tema y como que nadie supo, como que nadie entendió, como que dijeron, bueno, esto es muy raro, inclusive gentes que están como metidos en la vida pública no tenían ni idea de qué era esto. Varios me hablaron y me preguntaron que qué era eso del examen periódico universal. Es un tema bien delicado, o sea, es la calificación que le dan a los países desde el tema de la ONU para el tema de los derechos humanos, que es un examen que se le hace a todos los países, y que la gente no sepa y que los funcionarios públicos y los políticos no sepan, es un tema bien delicado, ¿no? Pues sí, porque pues es una radiografía de lo que pasa, pero sobre todo de cómo nos ven a nivel internacional en lo que respecta al cumplimiento de derechos humanos. Y eso es importante tanto en el aspecto, digamos, técnico-jurídico de derecho internacional, como en el aspecto político internacional, porque son países pares quienes están observando qué es lo que pasa en nuestro país y hacen recomendaciones a las cuales les dan seguimiento, ¿no? Sí. Oye, pero bueno, si quieres empezamos por el principio y empezamos pues tratando de entender qué es esto del examen periódico universal en materia de derechos humanos. Así digo, eso no existe, lo último, pero lo pongo así para que genere un poquito mayor de contexto.
Mira, el examen periódico universal es un examen que hacen los países en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Así como existe una Asamblea General de Naciones Unidas, hay otras asambleas más pequeñas para otro tipo de temas. Y en este caso, la de Derechos Humanos, que se reúne periódicamente en Ginebra, los países tienen ahí representaciones, tienen misiones especiales y atienden, digamos, a este consejo de manera ordinaria. México ha sido miembro de este consejo desde hace muchísimos años, prácticamente desde su fundación. Y bueno, muchos de estos países pues igualmente tienen sus misiones ahí. El examen nace por un interés de los propios países de poder revisar no solamente a los que tienen un récord malo en derechos humanos y no solamente a los países que tienen menos poder, sino que todos, mayor o menor poder que tengan, puedan ser revisados por sus pares en cómo están en materia de derechos humanos. Eso nace prácticamente a principios de este siglo. Y cada 4 años, en este ciclo, le toca a cada país presentar un informe, que otros hagan informes. Por ejemplo, en el caso mexicano, México presentó un informe al Consejo, pero también las ONGs presentan un informe, el Alto Comisionado presenta un informe, todos aquellos que tienen información relevante en materia de derechos humanos, independientemente de la materia, pueden presentar un informe y los países leen estos informes y a partir de eso hacen recomendaciones. Oye, en este caso le tocó a México. Sí. Antes de seguir precisamente ya con el tema de los informes y los países que participan, es interesante lo que estábamos platicando antes de iniciar el programa. Antes el tema era diferente, no era precisamente entre iguales, era de una manera diferente. Esto a petición de los mismos países, supongo, es que pidieron esta situación. ¿Cómo era antes? O sea, ¿quién calificaba o cómo era el tema? Mira, el examen se creó a partir de la reforma que hubo para crear el Consejo de Derechos Humanos. Okay. Antes era la Comisión de Derechos Humanos, era también una asamblea de 52 países, miembros todos de la Asamblea General de la ONU. Y en estos espacios se discutía largamente por casi 2 meses seguidos cuál era la situación de los derechos humanos en el mundo. Y por lo general, Luis, lo que sucedía era que pues iban a hablar de lo que pasaba en África, de lo que pasaba en algunos países asiáticos, de lo que pasaba en algunos países comunistas, y normalmente nunca se hablaba de cuál era la situación que prevalecía en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces los países, un poco cansados de que siempre les estuvieran señalando a ellos y no a los otros, dijeron: hagamos este ejercicio entre iguales, y todos tienen que pasar por este examen y a revisión, a ver cómo están, a ver si es cierto que ustedes son mejores que nosotros, ¿no? Oye, y el primer examen, el primero de los exámenes, ¿lo pasó alguno? O sea, ya cuando se hizo entre pares, porque es un examen. A ver, esto también es importante aclarar. A lo mejor la traducción o la definición que le dieron en inglés, no sé, al momento de traducirlo, se entiende, o sea, nosotros entendemos que un examen significa pasas, repruebas, o pasas de panzazo o repruebas. Si es así esto, o simplemente es una denominación que nos confunde a nosotros. Sí, no hay una calificación, o sea, no es que apruebes o repruebes, ¿no? Lo que resulta de esta revisión es que los países hacen recomendaciones. Ok. Y, o sea, a sabiendas de qué es lo que pasa en el país, hacen recomendaciones. Mira, para ponerte un ejemplo, en este último fueron 318 recomendaciones. Claro que
muchas tienen que ver con los mismos temas y se van agrupando, ¿no? Y después de esta sesión en donde se dan las recomendaciones, hay una nueva sesión en donde México dice, pues de todas estas recomendaciones, acepto 250, ¿no? O acepto 300 o las acepto todas, ¿no? Ahora, hay de todo, ¿eh? Mira, el examen periódico anterior, hace 4 años, hubo una recomendación del Estado Vaticano para que se prohibiera el aborto en todo el país. Pues era algo pues, que no iba a aceptar en ese momento, por lo menos el gobierno, porque había toda una inercia de grupos feministas, movimientos en México que estaban más bien promoviendo el derecho al aborto, ¿no? Y por tanto, pues no iban a reconocer, no iban a aceptar esa recomendación. Pero había otras mucho más serias, ¿no? En materia de tortura, en materia de desapariciones, etcétera, ¿no? Entonces, todavía no acaba este proceso. México recibió estas 318 recomendaciones y en junio tendrá que regresar al Consejo para decir cuáles de esas se compromete a atender. Ok. Oye, el primer año, ya hablando de recomendaciones, ¿no? De cantidad de recomendaciones. ¿Te acuerdas como qué país es el que tuvo la mayor cantidad de recomendaciones o las más fuertes? ¿O quién anda como no tan mal, o sea, en tantas recomendaciones? Porque hay países que violentan hacia el interior horrible, o sea, Estados Unidos, Canadá, con el tema de los pueblos originarios, etcétera. Es horrible lo que se vive en estos países, o en Europa con el tema del agua, la discriminación. O sea, esto de que los países desarrollados, pues no la pasan tan bien la gente pobre tampoco, ¿no? Sí, mira, las recomendaciones tampoco son tantas por país, o sea, habrá casos en donde a lo mucho harán 2 o 3, ¿no? Recomendaciones. Y por lo general tiene que ver con temas en donde no les puedan señalar a ellos, ¿no? O temas que ellos hayan adoptado como propios, ¿no? De interés. Por ejemplo, México, cuando participa dando recomendaciones en el EPU, es muy insistente en temas de migración. Ok. ¿No? Porque ha levantado el tema migratorio como un tema propio, ¿no? Incluso México fue promotor de la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, ¿no? Ok. Entonces, siempre va a estar retomando temas que tienen que ver. Ahora, si estamos hablando de un país musulmán, por lo general van a hacer recomendaciones hacia discriminaciones por cuestiones religiosas, ¿no? Ok. Entonces, más o menos funciona así. Lo que uno mide al final del día es cuántas veces un determinado tema se repite, ¿no? Y empieza a ser como preocupación de cada vez más amplia de otros países, ¿no? Okay. Todos los países son conscientes que tienen sus bemoles, digamos, ¿no? Sí, tienen sí. Sus cuitas y no les van a cargar la tinta a los otros países sabiendo eso, ¿no? Pero eso ayuda a tener un equilibrio, ¿no? Exacto. Ok. Oye, ya hablando de México, es el cuarto examen, ¿no? Que se hace ya con esta dinámica que platicas, ¿no? Conforme a esta nueva dinámica. Bueno, es la última dinámica. México, ¿cuál ha sido como el tema más reiterativo que en estos cuatro exámenes se ha venido realizando constantemente, como lo que tú comentas, ¿no? Desaparecidos, violencia, homicidios, o sea, ¿cuál ha sido como el tema o los temas más latentes que en estos 4 exámenes ha habido recomendaciones? Sí, efectivamente, el tema de las desapariciones es algo que ha venido creciendo. Si uno lo mira a través de los 4 informes, cada vez hay más países que se pronuncian sobre el tema. Otro tema importante es la tortura. Okay. La tortura es algo que se toman muy en serio todos los países. Sí. Y en México hay una cuestión de tortura generalizada
desde hace mucho tiempo, pero particularmente con el informe del relator en 2014, Juan Méndez, cuando dijo que en México había una situación generalizada de tortura, se volvió un tema muy fuerte en el EPO, ¿no? Y es un tema que se repite mucho. Otro tema ha sido migrantes, el trato a migrantes, desde diferentes ángulos. Tiene que ver con la no detención, por ejemplo, arbitraria de migrantes por razones administrativas, la privación de la libertad, la tortura hacia migrantes, ¿no? Eso ha estado presente en diversos exámenes, y también ha estado, por el otro lado, presente una insistencia en que México termine de sumarse a los órganos de los tratados. México, por ejemplo, no es parte del protocolo de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño para que puedan presentar casos individuales, ¿no? Tampoco es parte del protocolo de la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para presentar casos en lo individual. Y estas recomendaciones se han repetido permanentemente a lo largo de los 4 exámenes, y México todavía no las adopta. ¿A qué se atribuye que estas 2 recomendaciones en particular, el de infancias y el de estos derechos, no lo haya querido firmar México? ¿Cuál es la repercusión o cuál es el alcance que para el poder le representa el firmarlo? Mira, hay 9 convenciones. Hasta hace poco, de esas convenciones, en 3 que tienen la facultad de mirar casos individuales, no había aceptado la competencia de los comités para hacerlo. Y eso era el de niños y niñas, el de Derecho Económico, Sociales y Culturales, y el de desapariciones. Y en el 2019, México acepta la competencia del Comité de Desapariciones para mirar casos individuales, pero todavía no acepta el de niños, niñas y el de Derecho Económico, Social y Cultural. ¿El de Derecho Económico es el que son los DESCAS? No. Exacto, okay. Exacto. Va. Y es de las convenciones más viejas que existen en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y que está vinculado a la famosa Agenda 2030, ¿no? Está vinculado a la 20, pero mira, esta convención es del 66, sí, ¿no? Cuando todavía no había Agenda 2030. Sí, pero ahora hay Agenda 2030 porque todos estos derechos pues no se han visto con la seriedad necesaria. Entonces hay que ir apretando tuercas, pero una de ellas es que el comité pueda mirar casos en lo particular. Por ejemplo, el despojo de tierras, ¿no? Sí. De poblaciones indígenas, o los derechos de afrodescendientes. ¿Qué es lo que pasa? Que terminan otros comités viendo casos, porque más o menos cae dentro de su mandato. Por ejemplo, antes de que México aceptara la competencia del Comité de Desapariciones para mirar casos en lo particular, nosotros mandamos casos al Comité de Derechos Humanos, que es el otro más viejo, sí, que existe también del 66 en el sistema de Naciones Unidas, porque no tenía esa competencia el Comité de Desapariciones, aunque es su tema específico. Y hay una resolución, hay varias resoluciones de casos de desaparición en México por parte del comité, y ahora van a empezar a salir resoluciones por parte del Comité de Desapariciones, ¿no? Okay. En el caso de los niños, niñas, muy probablemente el Comité de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos, sea el que mire estos casos en tanto que no se acepte la competencia, o el Comité contra la Discriminación Racial vea el tema de pueblos indígenas. ¿Sí me explico? Sí. Lo mejor es estar vinculados al sistema universal, ¿no? ¿Qué representa estar vinculado y no estar vinculado? O sea, la obligatoriedad que tiene el Estado mexicano frente al no estar obligado por la firma de un convenio. Mira, es sobre todo una cuestión de carácter moral, ¿no? El poder que tienen estos comités, estos órganos, y el mismo EPU es de carácter moral. No hay una sentencia, digamos, y mucho menos un aparato que te obligue a cumplir con la sentencia, ¿no? Pero te va colocando en el ámbito internacional
dentro, digamos, de los países que acatan el derecho internacional de los derechos humanos o no. Entonces es un tema político al final del día, ¿no? Es decir, no, pues mira, hay que tener mucho más cuidado con México, porque México ya sabes que siempre dice que va a cumplir y que está preocupado, pero nunca acepta las recomendaciones, o dice que acepta las recomendaciones, pero nunca realmente hace nada, ¿no? Okay. Entonces te va dando un estatus político, ¿no? Dentro del Consejo. Ok, es interesante. Oye, regresando al examen. Este examen, bueno, dices que como lo común es el tema de desapariciones, tortura, migración, discriminación, la aceptación de la competencia de los comités, y otra cosa que es muy reiterativo es dotar de suficientes recursos a los órganos de derechos humanos, ¿no? Okay. No solamente estoy hablando de la Comisión Nacional, por ejemplo, sino, por ejemplo, las comisiones de búsqueda en los estados, el CONAPRED, es decir, estos órganos que tienen algún tipo de mandato vinculado al ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Entonces, siempre han insistido en dotar de mayor recursos, capacidades. Hay una serie de recomendaciones que van en ese sentido. Oye, el mecanismo nacional de protección de defensores periodistas en riesgo, ¿se crea a razón de este examen? O sea, derivado de este examen, o eso surge por otra línea. Es una buena pregunta, y déjame decir antes de eso, ese es otro tema que se me estaba olvidando, que es muy reiterativo. Defensores y periodistas es un tema mega importante en el EPU para todos los países, ¿no? Y en el caso mexicano, a lo que han reiterado mucho. La pregunta es interesante porque te muestra cuáles son los posibles efectos de un examen así. Uh-huh. Es decir, yo no podría decir, el mecanismo surge en el 2012, ya funcionando, es una discusión previa desde 2011, a finales del sexenio de Calderón, a partir de la presión internacional que hubo y nacional en torno primero al tema de periodistas y luego al tema de defensores. Uh-huh. El EPU vino a abonar al tema, ¿no? Okay. Entonces, digamos, si lo miras desde el lado de la sociedad civil, estas recomendaciones, resoluciones de comités, del EPU, etcétera, lo que te sirve es para empujar la agenda, ¿no? Okay. Porque mira, no estoy diciendo yo que tienes que fortalecer la comisión de búsqueda. Ya lo dijo el examen periódico universal, y de ahí hay 37 países que te están diciendo que hagas eso, ¿no? Pero además lo dijo el comité de desapariciones, y además lo dijo tal o cual relator, ¿no? Entonces eso va generando un ambiente de presión, vamos a decirlo así, para generar este tipo de respuestas, ¿no? Ok, oye, ya llegando precisamente a lo que pasó en este examen, generalidades que tú identificaste antes como de entrar al examen propiamente. A mí me tocó identificar algunos temas delicados. Uno, no hubo acompañamiento de Fiscalía, no hubo acompañamiento del Poder Judicial Federal, o sea, no estuvieron ahí en el examen, y se veía totalmente solo el subsecretario de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores. Es como que lo mandaron a que lo balacearan o lo fusilaran él solo. ¿Así se vio, o así lo vi yo, o sí pasó así? ¿O tú qué viste en el examen? Y no, coincido contigo, y te voy a dar otro detalle. No es cualquier subsecretario el que fue a presentar, a dar la cara, digamos, ¿no? O sea, mandaron a Joel Hernández, okay, que acaba de renunciar como comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para integrarse al nuevo equipo de Relaciones Exteriores. Wow, o sea, no es cualquier persona. No es cualquier persona, era un comisionado de la Comisión Interamericana. Siempre ha sido del cuerpo diplomático de México, siempre lo ha sido. Uh-huh. Estuvo un tiempo como comisionado, como experto independiente en derechos humanos en la Comisión Interamericana. Sale Ebrard, entra la nueva secretaria, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, y
lo llama para que le ayude en temas de derechos humanos y él es el que va a dar la cara. Hijo. Digo, hubiera ido la secretaria de Gobernación, ¿no? Claro. Hubiera ido la secretaria de Relaciones Exteriores. Hubiera ido la secretaria de Gobernación y llevando su padrón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, visto desde allá, sí. Y además por otra cosa, Luis, México ha acostumbrado al Consejo a llevar siempre un séquito muy grande de gentes. Siempre las comitivas son de 40 personas. Uh-huh. A veces exceden, yo diría que es excesivo, ¿no? Porque llevan hasta la secretaria del subprocurador de no sé qué estado, y no, o sea, sí, realmente no se necesita tampoco una comitiva tan grande, pero acostumbrados a esas comitivas, ahora mandan básicamente o prácticamente a 2 personas, ¿no? Al subsecretario y a un asistente. Entonces, tema delicado. Sí, fue evidente. O sea, eso a la interpretación política de política exterior, es una muestra de decir, es un tema que no me interesa, ¿no? Desafortunadamente sí. Y cuando miras ya las recomendaciones y las reiteraciones de las recomendaciones, esta percepción se profundiza, ¿no? Tema delicado. Oye, ¿qué viste tú ya en sí de las recomendaciones? Por ejemplo, el Estado mexicano hablaba mucho o trataba de justificar mucho el tema hablando del tema de desapariciones, del famoso padrón. Fue muy reiterativo tratar de explicar que el padrón estaba bien hecho, que el padrón y los números, que el padrón y que los números que ellos tienen, o sea, de repente se volvió hasta quijotesco mucho de lo que decían del famoso padrón. ¿Tú qué ves o qué viste como el padrón y otras cosas? ¿Qué fue como lo que más te resalta de este examen o de por lo menos la comparecencia primero del Estado mexicano? Mira, ciertamente el tema de desapariciones en general fue un tema muy reiterativo, ¿no? El padrón fue un tema y la insistencia, sí, un poco necia, voy a decir, de señalar que hay una nueva estrategia nacional de búsqueda basada en este censo, que no es censo. Daba mucho que desear porque ya las ONGs y los colectivos que habían presentado informes habían sido muy claros en eso y se entendió perfectamente que esta nueva estrategia, no tenía contenido ni metodología del censo, y no había una explicación lógica de lo que estaba pasando, y sin embargo insistían, es que tenemos una nueva estrategia y tenemos una nueva... Oiga, pero ¿por qué ya no hay, por qué ya no está funcionando el Centro Nacional de Identificación Humana? ¿Por qué corrieron el 60% de los funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Por qué? Es que la nueva estrategia y no salían de ahí, ¿no? Entonces, eso fue muy evidente para los países, de decir, aquí hay algo que no nos resuena, ¿no? Ok. Eso si tú lo pegas, y además algunos países lo mencionaron, a la última revisión que tuvo México ante el Comité de Desapariciones en particular, donde hablaron de los mismos temas, ¿no? Y donde el comité fue reiterativo de sus anteriores recomendaciones, sí dejó muy mal parado en cuanto a respuestas al Estado mexicano frente a sus pares, ¿no? Oye, ¿qué otro tema, además de búsqueda? Porque la verdad es que búsqueda es un tema enorme. El tema de servicio forense, ¿no? Todo este tema del servicio forense, que es un desastre en México, que no es de ahorita, sino ha sido un desastre toda la vida, pero están entrampados. Fue un tema en el examen. ¿Tú qué viste ahí? Sí lo fue. Creo que hablaron mucho sobre este Centro Nacional de Identificación, porque además era como la promesa, ¿no? Sí. De que eso iba a resolver el asunto. Ya en los detalles uno se da cuenta que no, pero es muy simbólico, digamos, que existe este elefante blanco en Morelos y que no funciona, y ahora además no tiene personal, ¿no?
No hay, no hay, eh, no hay una respuesta satisfactoria con respecto a eso, ¿no? Vamos a ver qué responde el Estado mexicano. ¿Se acepta o no este tipo de recomendaciones y qué va a hacer para atenderlo, ¿no? Complicado. Déjame adelantarme un poco porque tienen que dar esta respuesta en junio. Sí. Cuando hay elecciones, entonces, ¿qué respuesta va a dar en las que pueda comprometerse y comprometiendo qué cosa, ¿no? Sí, es un tema bien delicado porque viene el examen es cada 4 años y medio según lo que he estado leyendo. El examen debe haberse hecho el año pasado, ¿no? Pensando que eran 4 años y medio. Noviembre del 2018 fue el último. Tendría que a lo mejor haber sido, sí, precisamente como a mediados del año pasado, ¿no? Pero se les complica a México bien gacho porque precisamente presentan cuando están en plena jornada de jaloneos de quiénes van a ser los candidatos. En lo político todavía no están definiciones, el tema del último año de la administración de este gobierno, o sea, viene toda la situación complicada y súmale a eso lo que tú dices. En julio, o sea, en junio, julio, en esos meses tienen que dar respuesta cuando la gente ya va a estar ocupada en otros temas, ¿no? Hablo de los servidores públicos. Pero además van a ser servidores públicos que no sabes si van a tener chamba en los meses siguientes. Y van a comprometer a quién, van a comprometer para hacer qué cosa. Exactamente. ¿No? Si no sabes quién va a ser, quién va a gobernar. Sí, bien complicado, ¿no? Oye, ¿qué otro tema viste? Es que a mí estoy viendo algunos que no pasaron, pero eso quiero dejarlo al final, de lo que no se habló. Eso lo dejamos ahorita al final, pero ¿qué otros temas sí se hablaron y que tú viste alertas rojas y temas delicados? Mira, otro tema interesante fue lo de la Guardia Nacional, ¿no? Hubo varios países que mencionaron en que cuando México iba a generar un proceso de salida del ejército en materia de seguridad pública y entregar a los civiles, digamos, esta tarea y particularmente qué pasa con la Guardia Nacional en su carácter civil, ¿no? Okay. Y ahí también fueron muy insistentes en que la Guardia Nacional era civil, cuando todo el mundo sabe que no es civil, ¿no? No solamente por su composición, que sería un poco lo de menos, sino pues mantienen un fuero, una estructura dentro de las fuerzas militares, ¿no? Es claramente un órgano de carácter militar, ¿no? Y eso es algo que también era muy evidente para todos los países, y que lo estuvieran negando de esta manera, en fin, era un poco raro, ¿no? Delicado. Delicado, sí. ¿Qué otro tema viste? Te digo, periodistas y defensores, hay una preocupación en el tema de los periodistas asesinados, hay un número muy alto, y se necesita redoblar esfuerzos, no solamente en términos de protección, porque sí hablaron del mecanismo, ¿no? Sino también de prevención. Y dicho sea de paso, también en el caso de las desapariciones hubo países que reiteraron la principal, digo yo, recomendación del Comité de Desapariciones, que es tener un plan nacional de prevención. Sí, que ahí es de los puntos a los que también quería que entráramos más, porque ya ves que yo soy requete insistente con el tema de la prevención y sí, de la reinserción y la prevención, ¿no? Porque el proceso intermedio, tanto en los defensores, periodistas, como el tema de desapariciones, pues es a lo que siempre se está atendiendo, pero no se atiende la prevención ni tampoco se atiende la reinserción o la reincorporación a la sociedad después de pasar todas estas etapas. En el tema de la prevención, el comité precisamente ordena o recomienda al Estado mexicano crear el Plan Nacional de Prevención. Sigue sin existir, sigue sin darse, pero tampoco se ven vestigios de que lo quieran construir. Y por el otro lado, la prevención a la violencia o las violaciones a los periodistas y defensores tampoco es un tema. El mecanismo en sí, Michael, digo, tú fuiste consejero y fuiste uno de los fundadores y de los que impulsó la creación de este mecanismo. Ahorita en estos tiempos tiene que ir evolucionando el mecanismo, no solamente es lo que pasó en ese tiempo.
en este tiempo tendríamos que tener ya una oficina muy choncha, y no por personal, sino por temas de acciones, que tendrían que estar atendiendo el tema de la prevención de las violencias a defensores y periodistas. No existe una oficina de prevención, Michael. No, y fíjate que cuando se creó el mecanismo había 3 unidades: la de atención inmediata, la de seguimiento de casos, y la tercera era la de prevención. ¿Y qué pasó? Justo el propósito de esta tercera unidad era crear alertas tempranas, ¿no? Para evitar que hubiera agresión. Entonces era más una oficina de análisis de situaciones específicas en lugares específicos, y de generar recomendaciones y gestiones frente a los gobiernos locales, etcétera, ¿no? Eso pues, no ha levantado, desafortunadamente, y al revés, o sea, ha habido como un recorte de recursos para el mecanismo, para el tema de la protección. Ha habido por lo mismo una cierta arbitrariedad para quitar medidas de protección a periodistas y defensores. A muchos nos quitaron las medidas, Michael. O sea, muchos no tenemos medidas. Cuando estábamos más perseguidos, nos las quitaron. O sea. Exacto. Sí. Y eso se habló, bueno, no se habló literalmente en el momento del examen, pero muchos de los informes o cartas que mandamos, muchos que a lo mejor no éramos parte de los comités formales, muchos mandamos esa información diciendo que el mecanismo de protección, todo lo que hace hoy en día es liberarlos a todos por el tema de la carga presupuestal. Lo cual es un poco contradictorio, es decir, es casi como ya estuviste mucho tiempo con nosotros, ¿no? Ya le costaste mucho al Estado, ya encárgate de tu propia seguridad. Y nuevamente es el tema de la prevención. Oye, si nunca has acabado con la fuente de la amenaza, ¿no? ¿Cómo quieres que regrese yo a una estación de seguridad, ¿no? Oye, y ese tema está directamente vinculado al tema de la atención a víctimas, que también es todo un tema en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, y también hubo algunas recomendaciones, no las suficientes, decir, creo, para mi gusto. Creo que fueron demasiado poco reiterativos en el tema de la Comisión de Atención a Víctimas. Pero pasa por lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, uno de los retos que va a tener el Estado es ver estas 300 y tantas recomendaciones de una manera sistémica, ¿no? Y si lo mira así, pues yo creo que se va a dar cuenta que tiene que apretar tuercas en algunas instituciones: atención a víctimas, protección a periodistas, procuración de justicia, ¿no? Para poder pegarle a otras, como la prevención, ¿no? De desapariciones o de ataques a periodistas. Es decir, habría que verlo de manera sistémica, y debería haber un compromiso de ese nivel, digamos, por parte del Estado. Oye, ¿tú crees que ya hayan aprendido a que estas oficinas no son oficinas políticas, sino que son oficinas técnicas? Pues yo creo que no. Yo creo que sigue siendo las oficinas donde pongo a gente de mis cuadros o de mis amigos. Y eso ha sido particularmente en este gobierno, ha sido muy desafortunado el no darle el peso suficiente a que los funcionarios tienen que saber la materia que están atendiendo, ¿no? Así es. Esto se repite pues en la Comisión Nacional de Búsqueda, que fue el último nombramiento, y que los colectivos se pronunciaron en contra de este nombramiento, porque es una persona que de búsqueda no conoce nada. No, y los funcionarios que he estado poniendo, ¿no? El actual responsable de este centro de identificación humana, que no tiene gente, es un contador. No, y la trabajadora de Walmart, ¿no? Muy respetable que sea trabajadora de Walmart, pero ¿qué tiene que ver Walmart con búsqueda, no? De personas. Zapateros de zapatos, ¿no? Sí, necesariamente tiene que ser así, y tratar de despolitizarlo además, ¿no? Sí, hay áreas que a lo mejor pueden ser políticas, ¿no? Digo, y cagan el tema político y para eso están, pero sí hay áreas muy delicadas, ¿no? Oye, la Comisión de Derechos Humanos, Consejo Ciudadano,
pues también fue un tema. También fue un tema que no, bueno, es que hay cosas más graves, creo yo, pero sí hay una preocupación de algunos países con respecto a la CNDH y lo que pasa con el Consejo. Uh-huh. Hay que recordar que el Consejo todo renunció y no hay un proceso pues para seleccionar a los nuevos consejeros, y la Comisión Nacional necesita a los consejeros porque tienen funciones legales para poder actuar. El cambio, la reforma del reglamento, la aprobación de las recomendaciones generales tienen que ser hechas por el Consejo en pleno, ¿no? Oye, y ahorita no lo tienen. Tiene mucha relación esto que acabas de comentar, que las funciones legales, el Consejo, la necesidad de que estén el Consejo en pleno, frente a la propuesta de la actual presidenta de modificar de comisión a defensoría, no sé cómo le puso, pero o sea, cambiar todo el contexto precisamente para romper con esta lógica, o no tiene nada que ver y es más otro tipo de tema. Mira, la propuesta que tiene la presidenta, por lo menos la que ha puesto, está colgada en la página de la CNDH, que es la creación de esta defensoría, ¿no? Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Que lo de menos es el nombre, yo insisto, porque la mayoría de las instituciones nacionales de derechos humanos del continente tienen ese nombre. Son defensorías del pueblo de Guatemala, de Uruguay, de Perú, o sea, Venezuela, de Ecuador. No ese no es el tema. El tema es que es lo que se quiere reformar, y básicamente tiene dos asuntos, digamos, que quiere reformar. Uno es que las recomendaciones sean obligatorias. Uh-huh. Eso es debatible, ¿no? Nuevamente porque son órganos que su fuerza es de carácter moral más que legal. Es debatible, ¿no? Más que vinculatorio, ¿no? Exacto, sería algo parecido al INE, ¿no? Que tiene resoluciones que sí son obligatorias, pero no, pero es un consejo ciudadano de alguna manera, ¿no? Pero, okay. En fin, es debatible, pero lo más preocupante para mí es que está proponiendo, al igual que la Suprema Corte, que la presidencia y el consejo, aunque es un consejo honorario, sean electos por voto popular. Y eso para mí es una trampa, porque más bien lo que genera es una mayor politización de estos espacios. Sí, va a llegar el más popular y no el mejor técnico, ¿no? Sabemos técnicos que no somos muy agraciados en el sentido del humor o en ser políticamente agradables, y eso no minimiza el trabajo que pueda tener la gente, ¿no? Son técnicos. Sí, y vaya, no existe un órgano así, de una institución nacional de derechos humanos que tenga este modo de elegir. Vaya, no es lo mejor, ¿no? Okay. En cualquier caso, no propone desaparecer al Consejo. En cualquier caso necesita al Consejo y lo ve como algo importante. Lo mira más como un consejo asesor. Okay. O consultivo de la CNDH no es algo más que asesor actualmente, ¿no? Sí desempeña funciones. Okay. Aunque son honorarios, pero desempeña funciones. Oye, regresando otra vez al examen y ya para cerrar, de lo que no se habló, de lo que se preguntó y se hicieron, como el tío Lolo, los representantes de México, militarización en el Estado mexicano, se estuvo, insiste, se dijo, se prometió, se habló, se les pidió, y no dijeron una sola palabra en el tema de militarización. Y ese ha sido un tema, mira, yo desde que me acuerdo, es decir, desde que se le ocurrió a Zedillo meter al ejército, porque esto viene desde Zedillo, ¿no? Con la creación de la ley que coordina las bases de la seguridad pública nacional, y ya hizo ahí un merengue de seguridad pública y seguridad nacional, y le dio entrada al ejército. Desde entonces los órganos internacionales le están diciendo al Estado mexicano: pon una fecha,
para que se retire el ejército y regrese a las funciones que le son propias. Desde 1996, Luis. Y hasta la fecha, bueno, a principios de este gobierno se puso una fecha, ¿te acuerdas? Y se dijo 2024 y luego la ampliaron en 2029, pero no hay acciones contundentes para que esto sea, pues, para que sea creíble, ¿no? De que efectivamente en algún momento se van a retirar de estas actividades. Y yo creo que esa fue la respuesta también ahora en el examen, es decir, como empujar la carreta y no tener que comprometerse y no decir nada, sobre la Guardia Nacional, insistir que es civil, hacerse bolas un poco con las palabras, ¿no? Otra cosa que fue muy interesante fue muy reiterativo de la presencia de México fue: somos conscientes del reto. Y luego, exacto, ¿no? Somos conscientes del reto y, ok, ¿no? ¿Y qué más, no? Sí, fue muy... Oye, pero ese reto empezó hace el inicio de este sexenio. O sea, se calificó a la 4T, se calificó al famoso primer piso, al humanismo mexicano. O sea, fue una calificación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos, porque el examen fue de noviembre del 2018, él entró en diciembre. O sea, de diciembre del 2018, el día que entró, a 5 años de estar en el poder. Yo creo que es calificar, yo lo mencionaba, a ver, no es solamente calificar al presidente por ser el presidente, sino quiénes fueron los funcionarios que están en estos encargos, las actividades que hicieron, las promesas que le hicieron al mismo presidente de que sí podían con el paquete. Y yo mencionaba, a ver, corrupción, porque se toca mucho y se habla mucho de la palabra corrupción. Corrupción también es aceptar un cargo del cual no estás capacitado ni preparado y cobrar 5 años de ese encargo, ¿no? O 4 años, o el tiempo que haya sido, desde el momento de haber aceptado. Y terminar haciendo las cosas y seguir haciendo las cosas y seguir destruyendo los temas es un tema delicado, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante que se tome en cuenta esto, ¿no, amigo? Sí, y mira, ha sido una discusión también con sociedad civil, decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Al final del día, pues que no va a pasar nada como no pasó hace 4 años, ¿no? Y yo creo, Luis, que depende mucho de qué hagamos nosotros como sociedad civil, para presionar a que se dé seguimiento a estas recomendaciones, que México realmente cumpla con lo que se compromete, cómo vincular el examen periódico universal y las recomendaciones con lo que dicen otros comités. Finalmente, el Consejo se sigue reuniendo periódicamente de una manera regular durante el año y son temas que se pueden retomar eventualmente, ¿no? Estos esfuerzos son inútiles si no hay participación de sociedad civil, ¿no? Sí, tenemos que impulsarlo nosotros, ¿no, amigo? Oye, ¿con qué te quedas? Fíjate que ya se nos fue el tiempo y ni cuenta me había dado, ya me están apresurando. ¿Con qué cerrarías? Pues con eso, Luis, yo creo que hay que hacer una valoración de cuáles son estas preocupaciones, cuáles son los compromisos que va a adoptar el Estado mexicano en junio. Yo creo que hay que hacer un análisis político de qué países están preocupados sobre qué temas en México y yo creo que hay que volver con ellos. Sí, ese es un tema que debimos haber abordado, porque fueron más de 300 y tantos, no, 100 y tantos países que le entraron a participar, ¿no? Con el tema de México. Está muy interesado el mundo en qué está pasando en México, ¿no? Y estos espacios son un espacio, digamos, de buena fe, en el sentido de hay un interés por ayudar a que mejoren las cosas. No es la Corte Internacional de Justicia, no es Sudáfrica acusando a Israel, ¿me explico? Sí. Son recomendaciones. Son recomendaciones y un espacio de cooperación que México pueda aprovechar para decir, bueno, ya que tú estás tan preocupado con defensores, ven y ayúdame, ¿no?
O tú que estás tan preocupado con temas forenses, pues ven y ayúdame, ¿no? Esa es una posibilidad. Hay que tomarla, ¿no? Necesitamos humildad para poder hacer ese proceso. Definitivamente, y mucha actividad, mucha proactividad por parte de la sociedad civil para que estas cosas realmente tengan un sentido. Claro. Michael, mira, hablabas tú, rápido lo digo. No, adelante, el mecanismo, mira, la misma ley de desaparición forzada y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y todo el Sistema Nacional de Búsqueda es producto de estos espacios, ¿no? Eso es bueno. Entonces, hay que empujar para que haya cambios verdaderos que sean significativos para las víctimas, ¿no? Claro. Michael, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Michael es un maestro para nosotros, ha sido un guía y ha sido muy solidario para Voz Ciudadana por los derechos humanos, de ahorita, desde hace mucho tiempo, y pues lo único es agradecidísimo contigo y con todo tu equipo que siempre nos ha permitido estos espacios. También Michael es el principal promotor, uno de los principales promotores de los foros que están haciendo los martes una vez al mes con la agenda ciudadana que se está generando. Ayer tuvimos foro ahí en la fundación de Elenita, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir realizando. Hay varias acciones todavía por hacer hacia adelante. Lo único que me resta es darte las gracias, Michael, que tengas muy buena tarde, excelente miércoles, y a todas y todos ustedes igual desearles felicidad, alegría, y pues lo que siempre les digo es que sean felices. Adiós.